De inmediato ves un cartel anunciando una promoción de comida brasileña, música funk saliendo de un coche y una bandera de Brasil en la fachada. Podría ser cualquier lugar de Brasil, como Goiás, Minas Gerais o São Paulo, pero aquí hay nieve en la acera, y a pocos minutos de allí está Manhattan, en Nueva York. ¿Cómo surgió un lugar así? ¿Por qué el inglés casi desaparece de las calles? ¿Y cómo un barrio estadounidense se convirtió en este improbable pedazo de Brasil fuera del país? Hoy, Bello Mundo te lleva a Ironbound, el lugar más brasileño de Estados Unidos. Antes de que este barrio se convirtiera en un pedazo de Brasil en Estados Unidos, era solo una zona sencilla del área metropolitana de Nueva York. El estado es Nueva Jersey, y la ciudad que lo rodea es uno de los principales centros urbanos de la costa este. Está pegada a Manhattan, conectada por trenes, autobuses y puentes que facilitan el desplazamiento diario de los trabajadores. Este distrito específico, que más tarde se haría famoso por su mezcla de culturas, nació en una zona baja de la ciudad, cerca del río Passaic. Al principio todo era pantano, granjas y terrenos difíciles de ocupar. Nada allí recordaba a la vida urbana. Era un lugar difícil, aislado y completamente sin glamour. El cambio comienza cuando las líneas de tren empiezan a atravesar la zona. Las vías atraen cobertizos, almacenes y estructuras metálicas. En poco tiempo, el lugar se convierte en un polo de industria pesada, una especie de isla urbana de hierro. De ahí el nombre de Ironbound. Pero para que todo esto funcionara, no bastaba con acero, máquinas y locomotoras. Se necesitaba gente, mucha gente. Y llegó. Primero llegaron los alemanes, luego los irlandeses. A continuación llegaron polacos, italianos y otros europeos que cruzaban el Atlántico huyendo del hambre, la guerra o simplemente la falta de perspectivas. Eran familias enteras que desembarcaban en Newark y se establecían exactamente donde había trabajo. Alrededor de las fábricas, los almacenes y los depósitos que mantenían la ciudad en movimiento. No había ningún lujo, pero había trabajo, y eso, en ese contexto, lo era todo. Como el alquiler era más barato en esa parte de la ciudad, el barrio comenzó a cobrar vida propia. Gente que vivía a pocas cuadras de la prensa, la caldera y el tren. Trabajadores que volvían a casa a pie, con olor a grasa, carbón y sudor pegado a la ropa. Era una rutina dura, repetitiva, pero predecible. Y la previsibilidad era un lujo para quienes lo habían dejado todo atrás. Con el paso del tiempo, los cobertizos industriales comenzaron a compartir espacio con tabernas, pensiones y pequeñas panaderías. Lugares sencillos, pensados para quienes necesitaban comer bien, dormir cerca del trabajo y conversar en su propio idioma después de un día duro. Las calles comenzaron a cambiar de sonido. Un nuevo acento aparecía aquí, otro allá. Y, poco a poco, el barrio aprendió algo que se convertiría en parte de su identidad para siempre. Aprendió a vivir en más de un idioma al mismo tiempo. Cada década, una nueva oleada de inmigrantes dejaba su huella. Nada se borraba. Todo se superponía. Un grupo llegaba, se adaptaba a lo que ya existía y añadía algo nuevo. Y fue precisamente esa mezcla, esa capacidad de absorber sin destruir, la que preparó el terreno para el siguiente capítulo de la historia. A partir de principios del siglo XX, entra en escena un personaje que cambiaría para siempre el aspecto del barrio: los inmigrantes portugueses. Muchos procedían de Minho,
una región del norte de Portugal conocida por sus pueblos de piedra, el cultivo de la vid y una vida profundamente ligada a la tierra. Otros llegaron de Trás-os-Montes, en el extremo noreste del país, una región montañosa y aislada, donde el invierno es duro y la agricultura de subsistencia era, a menudo, la única opción. También llegaron familias del centro de Portugal, procedentes de pueblos más pequeños, casi siempre obreros, pequeños comerciantes o gente acostumbrada al trabajo manual. Estos inmigrantes portugueses eran, en general, albañiles, carpinteros, trabajadores de fábrica, gente curtida que veía en Estados Unidos una oportunidad real de cambiar de vida. Querían trabajar, ahorrar dinero, enviarlo a casa y, en algunos casos, volver con cierta dignidad. Se concentraron en una calle que atravesaba el barrio de punta a punta, Ferry Street. Esta avenida se convirtió en la columna vertebral de la comunidad portuguesa y con el tiempo ganó un apodo que se convirtió en símbolo. En inglés seguía siendo Ferry Street, pero para quienes hablaban portugués, se convirtió en Avenida Portugal. Era como un secreto compartido, un código de pertenencia. El apodo creció tanto que se oficializó. Hoy en día, muchas placas, como se puede ver en la pantalla, muestran los dos nombres, Ferry Street y Portugal Avenue, uno al lado del otro. Algunas incluso están decoradas con los colores de la bandera portuguesa. Pero no solo cambió la placa. Llegaron las panaderías con pan fresco, los restaurantes con azulejos pintados en la pared, los bares con vino verde, la música de Amália Rodríguez y el fútbol europeo en la televisión. También llegaron los clubes sociales, como el Sport Club Portugués, fundado en 1921. Hasta hoy es uno de los principales centros culturales y comunitarios de la diáspora portuguesa en Newark. Allí fue donde mucha gente celebró bodas, bautizos, victorias del Benfica o incluso la Revolución de los Claveles. La comunidad creció tanto que surgieron periódicos en lengua portuguesa, iglesias con misas dirigidas a los fieles lusos e incluso oficinas de empresas que atendían directamente a este público. La TAP, la Compañía Aérea Nacional de Portugal, llegó a establecer una base allí mismo, dentro del barrio. Y durante mucho tiempo, Eironbound fue conocido como el barrio portugués de Newark, un pedazo de América donde se hablaba portugués luso, se comía bacalao, se tomaba caldo verde y se discutía la política de Lisboa como si estuviera al otro lado del Atlántico. Pero esta historia aún iba a adquirir un nuevo matiz, y fue entonces cuando Brasil entró en escena. Mientras los portugueses consolidaban su pequeña Lisboa en pleno Nueva Jersey, Brasil atravesaba una época complicada. La década de los 80 se conoció como la década perdida, marcada por una inflación fuera de control, una crisis política, salarios que se erosionaban mes a mes y el viejo deseo de salir del país que comenzaba a cobrar fuerza. Y cuando llegaron los años 90, trayendo consigo el plano real y una aparente estabilidad, ese deseo de irse no disminuyó. Al contrario, mucha gente empezó a ver, en Estados Unidos, un lugar donde se podía empezar de nuevo. Este movimiento creó un enorme flujo migratorio. Una de las rutas más comunes llevaba directamente a este barrio, que ya tenía una fuerte presencia portuguesa. ¿Y por qué este barrio? Porque allí ya existía una base preparada por los portugueses. Había comercios en portugués, había comunidad, había empleo. Era posible llegar sin hablar inglés, y aún así, arreglárselas. Al principio, el brasileño era un invitado en la casa portuguesa.
trabajaban en restaurantes portugueses, alquilaban habitaciones con familias portuguesas, compraban pan en la misma panadería, se cortaban el pelo en la misma peluquería. El portugués de Portugal seguía siendo dominante en la calle, pero poco a poco, sin hacer ruido, algo empezó a cambiar. Los brasileños comenzaron a abrir sus propios negocios. Surgieron tiendas de comestibles con nombres de barrios de Minas Gerais, boutiques con referencias a ciudades brasileñas, salones de belleza con letreros íntegramente en portugués y, por supuesto, las churrasquerías, símbolo máximo de la gastronomía brasileña, que ofrecen rodicio, picaña, arroz, feijão, farofa, guaraná, feijão tropeiro, rabada y dobradiña, todo ello expuesto en letras grandes, sin traducción, con la bandera verde y amarilla estampada en la fachada. Estudios sobre la diáspora brasileña señalan que el condado de Essex, donde se encuentra Newark, concentra a decenas de miles de brasileños. No hay un número exacto, porque muchos evitan participar en censos formales, pero la presencia es notable. En algunas cuadras, la sensación es literalmente la de estar en Brasil. Basta con cruzar la calle para leer 3 o 4 letreros seguidos, escritos solo en portugués. Por un lado, mercados que venden arroz aguliña, frijoles carioca, farofa, guaraná, galletas rellenas y café brasileño. Por otro lado, panaderías con pan na chapa, pan de queijo, sonho y bolo de fubá. Más adelante, una boutique que ofrece ropa, bisutería e incluso el pago de facturas de electricidad y agua de Brasil, todo en portugués para quienes aún no dominan el inglés. El sonido de las calles acompaña esta transformación. Los coches pasan tocando sertanejo, pagode, samba y a veces incluso ese funk que atraviesa la manzana. Es común ver banderas de Brasil en los retrovisores, camisetas de la selección y conversaciones sobre el último partido o el capítulo de la telenovela. Para mucha gente, vivir cerca de allí es como tener una extensión de su propia ciudad natal a pocos minutos de casa. Y, en medio de todo esto, hay una curiosa ironía. Hace siglos, Portugal colonizó Brasil, y de repente, Brasil acabó colonizando el barrio portugués en Estados Unidos. De colonizado a colonizador. Pero esta historia no solo ocurre en Estados Unidos. Hoy en día, en Portugal, mucha gente bromea, o ni siquiera bromea tanto, diciendo que Brasil está colonizando el país de vuelta. En los últimos años, una avalancha de brasileños se ha ido a vivir a Lisboa, Oporto y otras ciudades. Si estabas en el planeta Tierra en 2025, seguro que recuerdas el famoso meme de la Guayana brasileña, una broma que se convirtió en tendencia en las redes sociales, sugiriendo que Portugal se había convertido en el 28º estado brasileño. Una broma que enfureció a muchos portugueses. Pero bromas aparte, lo que existe hoy en Ironbound es un encuentro. A pesar de toda su fama de ser un pedazo de Brasil, Ironbound nunca dejó de ser un barrio multiétnico. Los portugueses siguen allí. Los españoles y ecuatorianos forman una comunidad enorme. Los italianos y polacos también siguen presentes. Y el resto de la población latina es muy fuerte. Gente de Perú, República Dominicana, México, Cuba. En las fechas señaladas, el barrio se convierte en escenario de fiestas que parecen sacadas de diferentes países, pero que conviven en el mismo código postal. En junio se celebra el Día de Portugal. Las calles se llenan de banderas verdes y rojas, música tradicional, comida típica, desfiles y una multitud procedente de toda la región. Es el tipo de fiesta que ocupa toda la acera,
cierra el tráfico y llena los ojos de quienes crecieron lejos de su tierra natal. En septiembre es el turno del Día de Brasil, un evento con un trío eléctrico improvisado, puestos, conciertos, olor a barbacoa en la acera y ese ambiente festivo que mezcla orgullo y nostalgia. Es común ver a niños disfrazados, con la camiseta de la selección, gente cantando Axé de los años 2000 y colas en el puesto de pasteles. Y eso no es todo. A lo largo del año, también se celebran fiestas ecuatorianas, italianas y colombianas, cada una con su música, su bandera, su menú, pero todas compartiendo las mismas calles, el mismo barrio, el mismo sentimiento de pertenencia. El barrio es brasileño, es portugués, pero también es latino en el sentido más amplio. Es ese tipo de lugar donde sales a comprar un café y, sin darte cuenta, pasas por una panadería portuguesa, una mercería brasileña, una tienda ecuatoriana, una barbería dominicana. A veces, todo eso en la misma cuadra. Una mezcla que, en muchos lugares del mundo, terminaría en confusión. Pero allí, de alguna manera, todo se organiza y se convierte en rutina. El barrio se ha convertido en especialista en convivir con las diferencias, porque allí ser inmigrante no es una excepción, es la norma. La fe también forma parte de esta mezcla de tradiciones, y el mejor ejemplo de ello se encuentra en las iglesias. Además de restaurantes, mercados y salones de belleza, Ironbound también alberga 2 sedes de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Así es, 2. Una dirigida al público de habla portuguesa, otra enfocada en los hispanohablantes, y ambas funcionando dentro de la misma región del barrio. En la práctica, esto significa que el mismo grupo religioso organiza cultos, reuniones y acciones sociales adaptadas a cada comunidad. En una calle se encuentran carteles que invitan a reuniones en portugués. En la otra, los carteles están todos en español. Son fieles que vinieron de Brasil, Portugal, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, de varias partes de América Latina. Y la Universal no está sola. Otras iglesias también actúan en el barrio. Evangélicas, católicas, adventistas, bautistas. Además, hay grupos comunitarios, asociaciones y ONG que ayudan a los recién llegados. Estas organizaciones ofrecen refuerzo escolar, asistencia con la inmigración, distribución de alimentos, actividades culturales y orientación jurídica. Algunas funcionan en los sótanos de las iglesias, otras ocupan espacios alquilados o cuentan con voluntarios que utilizan incluso sus propias casas como base. Muchas llevan décadas en funcionamiento, y gran parte de su atención se ha centrado siempre en la población inmigrante, que llega con poco dinero y muchas esperanzas, y realmente lo necesita, porque, al contrario de lo que mucha gente imagina, vivir en Estados Unidos no es el cuento de hadas que vende el cine. No todo el mundo consigue trabajo fácilmente. No todo el mundo llega con los documentos en regla. No todo el mundo tiene a alguien que le ayude al principio. Quienes viven allí saben que, detrás de los escaparates coloridos, hay una dura realidad cotidiana. Muchos inmigrantes tienen 2 trabajos, con largas jornadas en cocinas de restaurantes, limpieza, construcción o reparto. Para quienes empiezan de cero, sin hablar inglés, sin documentos o con poco dinero en el bolsillo, la vida puede ser difícil. Más aún cuando la persona viene de un país en crisis, sin apoyo del gobierno y con todo a su favor para que salga mal si no encuentra una red de apoyo.
Y hay otra cosa que está cambiando el panorama: la gentrificación. Las fábricas abandonadas se están convirtiendo en lofts y condominios modernos. Las cafeterías estilo Brooklyn y los mercados orgánicos comienzan a ocupar el lugar de las panaderías y los bares. Los precios de los inmuebles se disparan, los impuestos aumentan y la presión para expulsar a los antiguos residentes comienza a crecer. De repente, ese mismo barrio que acogió a generaciones de inmigrantes comienza a ser demasiado caro para quienes viven del trabajo duro, y el miedo a perder el lugar aparece incluso entre los que ya estaban más estables. Para quienes llegan llenos de expectativas, el choque es inevitable. Hay escaparates con comida que recuerda a la de casa. Hay gente que habla portugués, español, italiano y muchos otros idiomas. Hay fiestas con música y tradiciones de diferentes calendarios del mundo. Parece todo menos un barrio estadounidense. Pero basta con llegar el mes siguiente para recibir la factura. Y allí no hay manera brasileña. ¡Es Estados Unidos! Con reglas estrictas, fiscalización dura, poca red de apoyo y esa sensación constante de que cualquier descuido puede costarte la tarjeta de residencia, el empleo, el alquiler. A veces, incluso un pequeño error al rellenar un documento se convierte en un dolor de cabeza. Hay que estar atento todo el tiempo, porque las consecuencias llegan rápido. Aún así, Ironbound sigue funcionando como un puente. En los primeros años es un refugio, un lugar donde se puede matar la nostalgia, entender cómo funciona el sistema, obtener documentos, conseguir el primer trabajo. Es donde mucha gente aprende que sobrevivir es el primer paso antes de prosperar. Después, cada uno sigue su camino. Hay gente que decide quedarse, crían a sus hijos allí mismo, en un hogar donde se habla portugués, inglés y español. Construyen negocios, forman parte de la comunidad, ayudan a los demás a adaptarse y se convierten en un referente para los recién llegados. Otros utilizan el barrio como trampolín. Pasan 2 o 3 años, ahorran dinero, aprenden lo básico y se mudan a otras ciudades o estados donde la vida puede ser más barata o tranquila. Lugares con alquileres más asequibles, menos tráfico o más oportunidades profesionales. Y tal vez por eso tanta gente llama a Ironbound la ciudad más brasileña de Estados Unidos. No es porque el barrio se haya convertido en territorio oficial de Brasil o porque la mayoría absoluta allí sea brasileña. Ironbound, en este escenario, se ha convertido en una especie de acogida colectiva, una puerta de entrada para quienes llegan con la maleta llena de planes, pero el bolsillo vacío. No es un paraíso, pero es donde mucha gente ha encontrado una forma de empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, en este caso, ya es mucho. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de este lugar? Si algún día te mudaras a Estados Unidos, ¿elegirías vivir en un lugar que parece una prolongación de Brasil? ¿O preferirías lanzarte directamente a un barrio donde casi nadie habla tu idioma? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, compártelo y, por supuesto, no te olvides de activar la nueva función de Hypar. Esto ayuda al canal a ganar visibilidad y a seguir ofreciendo estos increíbles viajes por nuestro bello mundo. ¡Nos vemos en el próximo!